Hola, ¿cómo va? Termina el día y por la pantalla de la TV pública comenzamos con el resumen de noticias. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. No estoy solo, hay equipo. Gaby Previtera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Vamos a estar hablando de transferencias de jugadores argentinos y también de la Asociación del Fútbol Argentino, concretamente de Marcelo Tinelli. Compartimos otro capítulo, José Nathanson, de esta tragedia griega. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Efectivamente, vos sabés que una tragedia técnicamente es la caída de un héroe. Eso es lo que está pasando en Grecia porque se anunció la renuncia del primer ministro Alexis Tsipras y la convocatoria a elecciones probablemente para el 20 de septiembre. Y compartimos información, arrancamos hablando del crimen de Ariel Velázquez, el joven militante. Esto ocurrió en Tucumán. La agrupación que lidera Milagro Sala reveló documentación que prueba que desde 2013 Velázquez estaba afiliado al Partido por la Soberanía Popular que integra el Frente Unidos y Organizados. La documentación también demuestra que Velázquez estudiaba en la escuela de Tupac en San Pedro, donde vivía el joven. La Tupac acusó al radical Morales de buscar un rédito político con este caso y calificó de canallada la maniobra. El senador y candidato a gobernador en Jujuy dijo que el joven asesinado militaba en la Unión Cívica Radical y había responsabilizado a la agrupación de Milagro Sala por su muerte. En tanto, la Fiscalía de San Pedro, en Jujuy, confirmó que 3 personas fueron detenidas, aunque dijo desconocer si el hecho tiene tintes políticos. La fiscal Silvia Faral dijo que está abierta a cualquier hipótesis y detalló que en las detenciones se secuestró un arma calibre 22. Jorge Velázquez murió ayer tras agonizar varios días. El 8 de agosto fue baleado en la puerta de su casa. El hecho ocurrió el viernes anterior a las PASO. La presidenta Cristina Fernández encabezó un acto en el Casa de Gobierno, donde se firmó un nuevo convenio de refinanciación de deuda con 17 provincias por un monto superior a los 1.700 millones de pesos. Cristina anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto para declarar de interés público el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que depende del ANSES, y todas las acciones que posee el Estado en diferentes empresas privadas. Además, se refirió a las inundaciones y enumeró las obras hídricas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional con una inversión de más de 596.000 millones de pesos. La muerte del joven jujeño y la campaña sucia fueron otros temas a los que se refirió la presidenta. Me pareció que ir durante la campaña electoral a hacer determinadas cosas, estoy segura que se hubiera ido y me hubieran dicho cualquier cosa por haber ido. Entonces, ¿qué hice? Mandé a mis 2 colaboradores más directos, a Sergio, a Aníbal, a Guado, para que me fueran contando todo lo que se estaba haciendo y cómo se estaba llevando a cabo, que realmente hicimos un despliegue de cientos y cientos de efectivos y miles. Creo que vamos a colgar en la red todo lo que se ha distribuido. También escuché hablar de obras públicas que no se habían hecho, que faltaban. Miren, hicimos en estos años 4.880 obras hídricas de saneamiento, agua potables y cloacas, por 122.387 millones. De esos 122.000 millones de pesos, 60.000, más de 60.000 millones de pesos fueron solo a la provincia de Buenos Aires. Está claro que uno de los componentes ha sido el factor climático de lo que pasó. Está claro que cuando pasan estas cosas también es imposible, porque lo que sí se ha ocurrido con mucha mayor prontitud fue el agua, y que va a ver que seguir haciendo muchas más obras, seguramente muchas más obras. Pero por favor, la obscenidad de ponerse o de disfrazarse de día de lluvia e ir al barrio a juntarse con los pobres, no, por favor, porque eso es obsceno. Vieron que hay determinada gente que va en época de elecciones a los barrios únicamente, después no la ves nunca más. Sacar rédito de cualquier cosa, menos de cuando la gente está tapada por el agua o cuando tiene alguna desgracia. Y también quiero decir que no hay una campaña contra Daniel Scioli, hay una campaña contra el Frente para la Victoria. Fíjense que cuando estaba entrando acá,
Una cosa ya terrible, porque impresiona realmente el grado de cómo mienten y de cómo tergiversan y cómo quieren poner mal a la gente. Cuando estaba entrando acá, estaban las pantallas de televisión diciendo de que un militante radical había sido asesinado en Jujuy. Obviamente le echaban la culpa a una organización, la Tupac, que lidera Milagro Sala. El que suscribe, secretario electoral de la Nación, Distrito Jujuy, de Juan Chani, certifica, en cuanto hubiera lugar por derecho, que el ciudadano Jorge Ariel Velázquez, el chico pobrecito que mataron de un tiro, se encuentra afiliado al Partido por la Soberanía Popular. Este es el certificado. ¿Saben de quién es el Partido de la Soberanía Popular? El que lidera Milagro Salas y pertenece a Unidos y Organizados. Tenemos que terminar con este tipo de actitudes y creo que tenemos que ser democráticos, aceptar el resultado de las urnas. Y yo les pido, por favor, a todos, que dejemos de acusar y de inventar mentiras. Una cosa es criticar. Una cosa es, miren, hasta ser demagogos. Cuando uno dice, le voy a bajar las retenciones, nadie va a pagar impuestos. Y después está lo que yo digo, que no es ni campaña sucia, ni es siquiera demagogia, sino de malas personas, sean políticos o sean cualquier cosa. Porque que alguien se monte en la desgracia y la tragedia de una familia inundada, o que si alguien quiera decir que el muerto era radical, cuando era del partido al que está acusando, eso ya no es demagogia, ni es campaña sucia. Eso es de malas personas. La presidenta Cristina Fernández, luego de hablar en cadena nacional, se dirigió a los militantes que estaban en los distintos patios de la Casa Rosada, a quienes les agradeció la colaboración con los inundados y los arengó a continuar con la militancia, porque no hay ataques contra un candidato, dijo, sino hay ataques contra un modelo de país. Cristina estuvo acompañada por gobernadores y los candidatos presidenciales, Daniel Scioli y Carlos Zanini. Candidatos del Frente para la Victoria. Caso Ludmila, detuvieron al jardinero Víctor Grados Vilca, de 45 años y nacionalidad peruana. Fue apresado cerca de los tribunales de San Isidro bajo los cargos de abuso sexual, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad de Ludmila Divenuta, de 15 años. La adolescente estuvo una semana desaparecida y regresó a su hogar en las últimas horas. Piden indagatoria al dueño de Falabella. Juan Mingo Salazar, presidente en Argentina de la empresa transnacional, deberá declarar por trata de personas con fines de explotación laboral. El fiscal federal Federico Delgado también pidió procesar a dueños de talleres clandestinos donde se confeccionaban las prendas. Acusado por malversación de fondos, se entregó y quedó detenido el intendente de Cruz del Eje, Francisco Esteban, quien se encontraba prófugo desde hacía una semana por supuestas irregularidades en la organización de la Fiesta del Olivo, que anualmente se lleva a cabo en esa ciudad cordobesa. Trabajadoras quieren ser maquinistas. Mujeres ferroviarias de la línea Sarmiento piden igualdad laboral y reclaman llegar a ser conductoras de trenes. Río Turbio se conectó con la red nacional. La central termoeléctrica a carbón logró sincronizarse y por primera vez entregó electricidad al sistema interconectado del país. El abogado defensor del expresidente Carlos Menem, en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, pidió que el Congreso releve al exmandatario de la obligación de guardar secreto de Estado, porque una declaración suya podría afectar la convivencia pacífica con otros países. Menem siguió el debate por videoconferencia junto a otro de sus abogados, en una jornada en la que tampoco estuvo en el tribunal el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, quien tenía una internación programada para estudios médicos. El pedido del Papa para que se reanude el diálogo entre el Reino Unido, la Gran Bretaña y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, posando con un cartel, generó distintas repercusiones tanto en el país como en el mundo. Las compartimos. Al cumplirse 50 años de la resolución que vuelve a instalar el diálogo por Malvinas, un grupo de argentinos viajó a Roma para llevarle al Papa Francisco la iniciativa.
con el objetivo de que interceda para ayudar a abrir el canal de diálogo entre Argentina e Inglaterra. Y la idea surgió de tomar referentes argentinos en el mundo que pudieran llevar la posición argentina de que no olvidamos Malvinas y que, como es un país pacífico, llevemos por el diálogo esta concientización al mundo. Por su parte, Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relacionados a las Islas Malvinas, destacó el gesto de su santidad al dejarse fotografiar con dicho cartel. No cabe duda de que el Papa es un hombre de diálogo. Es el que ha promovido el diálogo, según se ha dicho, entre Cuba y Estados Unidos, ha promovido el diálogo entre palestinos e israelíes, ha promovido el diálogo entre Oriente y Occidente, ha promovido el diálogo entre distintos sectores sociales, es un hombre del diálogo intercultural y interreligioso, y también en este caso me parece que el gesto tiene que ver con la promoción del diálogo, que es la única forma de resolver los conflictos. Sabemos que no hay ningún otro camino y Argentina, desde la recuperación de la democracia, viene planteando eso. El acto por el Día del Empresario Nacional realizado en el Paseo La Plaza, el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se comprometió ante unos 300 directivos empresariales a implementar instrumentos crediticios para nuevos emprendimientos y se diferenció de las iniciativas económicas planteadas por los candidatos de la oposición, a las que calificó de inquietantes. Además, planteó como una iniciativa de su plataforma de gobierno la sanción de una ley de pagaré bursátil, lo que fue aplaudido por todo el auditorio, y propuso cómo convertir a la banca pública nacional en grandes bancas de desarrollo para apoyar los proyectos de las economías regionales y de los parques industriales. Este gobierno, esta política le han dado a las pymes el marco de un gran mercado interno, de una recuperación de la industria y fundamentalmente de sustitución de importaciones y grandes oportunidades que se ven expresadas por más de 200.000 pymes que se han creado estos años. Llamó a los empresarios a que se la jueguen, a que inviertan en el país. Que salgan a defender este camino del país, estas políticas que es lo que les va a dar la sustentabilidad a sus empresas, que son las que han priorizado precisamente el empresario nacional, que es lo que se está celebrando en este encuentro. Empresarios que no quieren ser indiferentes, pueden ser independientes, pero dicen no, yo me quiero comprometer, quiero tomar posición, quiero salir a defender junto a mis trabajadores al candidato o al espacio político que más me va a defender. Nos vamos a Grecia tras profundizarse las diferencias con su partido. Syriza, el primer ministro griego Alexis Tsipras, adelantó que va a renunciar y llamó a elecciones anticipadas. Este es el informe. Hace 8 meses, Syriza ganaba las elecciones en Grecia y prometía acabar con la austeridad. Los griegos habían elegido el mensaje de esperanza y dignidad de Alexis Tsipras. Después de 7 años de endeudamiento, el nuevo ejecutivo estaba decidido a enfrentar las duras negociaciones con los acreedores. Grecia sufría una crisis socioeconómica sin precedentes en tiempos de paz. Más del 50% de desempleo juvenil y una deuda de 300.000 millones de euros. En junio, el gobierno decretó un pseudo corralito. Un mes después, una consulta popular le dijo no al plan de Europa. Luego vino la renuncia del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, quien aseguraba que su salida iba a facilitar las negociaciones con la Unión Europea. La falta de consenso para otro rescate provocó una crisis dentro del partido. El nuevo programa de ayuda, que prevé recortes y ajustes equivalentes al 4 y 5% del PBI griego, profundizó las diferencias en Syriza. Tsipras pretendía abandonar el rescate, pero fracasó. Luego de la aprobación del tercer paquete de ayuda, el primer ministro anunció su renuncia y propuso la celebración de elecciones anticipadas el próximo 20 de septiembre. Θα μεταβώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υποβάλω την παραίτησή μου καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης. Η λαϊκή εντολή που πήρα στις 25 του Γενάρη εξήνλησε τα ωριά της και τώρα πρέπει να πάρει το λόγο εκ νέου ο κυρίαρχος λαός.
εσείς με την ψήφο σας θα αποφανθείτε αν η συμφωνία που πετύχαμε παρέχει τις προϋποθέσεις για να ξεπεραστούν τα σημερινά αδιέξοδα, να ανακάμψει η οικονομία, να μπούμε επιτέλους στη διαδικασία της απαλλαγής από τα μνημόνια και τη σκληρότητα που αυτά συνεπάγονται. Tsipras ya pagó el precio político del ajuste. El pueblo griego continúa sufriendo la mayor crisis de su historia. Y lo contaba José Nathanson, un capítulo más en esta tragedia griega. Decías que es la caída del héroe. Efectivamente, técnicamente una tragedia es un drama clásico que consta y que se basa en la caída de un héroe. Ahora no estamos seguros si en este caso Tsipras va a caer, porque aclaremos, Pablo, que cuando se habla de renuncia en una democracia parlamentarista, en un régimen parlamentario como es el régimen griego, no tiene el mismo significado que en una democracia presidencialista como la Argentina. Quiero decir, es un recurso de relegitimación o de posibilidad de relegitimación del primer ministro que ofrece su renuncia. Se forma un gobierno transitorio, que es lo que probablemente suceda en Grecia en los próximos días, y entre el 20 y el 27 de septiembre se convocan nuevas elecciones y allí se verá si la ciudadanía le da un nuevo mandato a Tsipras para llevar adelante el país por un tiempo más. O sea que eventualmente podría llegar a salir fortalecido. Efectivamente, la apuesta de Tsipras es salir fortalecido. ¿Cuál es el disparador de esto? La reunión del viernes del Parlamento griego, en donde los 149 diputados que tiene la coalición Syriza, un tercio de ellos votaron en contra del tercer tramo del rescate que se había negociado con la Troika, con la Unión Europea, liderada muy fuertemente por Alemania. Hay una especie de escisión dentro de Syriza, una decisión liderada por un grupo de exministros rebeldes, entre ellos Varoufakis, recién lo mencionaba el informe, aquel famoso y muy carismático ministro de Economía, que están en contra del giro hacia la austeridad que le imprimió Tsipras después, paradójicamente, de haber ganado un plebiscito. Recordemos que el referéndum que se convocó en su momento, hace un mes y medio, en Grecia, en aquel referéndum el 62% de los griegos había votado en contra de las medidas de austeridad. Pese a eso, Tsipras no tuvo más remedio, o él cree al menos que no tuvo más remedio, que ir y negociar un paquete de ajuste muy duro, ¿no? Ahora, también es cierto que la cacería, podríamos llamarlo de ese modo, que encabezó Angela Merkel sobre Tsipras, desconociendo el arreglo, parece no haberle dado muchas opciones. No, hasta ahora no, por eso de hecho, Pablo, vos sabés que hasta ahora las leyes que tuvo que hacer aprobar Tsipras en el Parlamento griego para poder motorizar este acuerdo fueron aprobadas con un pedacito de su partido, con 2/3 de su partido y con el apoyo de los partidos de derecha y socialdemócratas opositores, digamos. Entonces hay que ver cómo se reconfigura el panorama político griego de cara a las elecciones. Desde el punto de vista económico, mientras Grecia siga teniendo, como tiene hasta ahora, una relación deuda-PBI del 160%, parece muy difícil que pueda haber una salida más allá de lo que pasa en las elecciones. Gracias, José. Y ahora sí nos metimos con la agenda deportiva. ¿Qué pasa con la AFA? Bien, de eso nos habla Gaby Previtero. Bueno, ya les habíamos adelantado que después de lo que fue la reunión de comité ejecutivo del pasado día martes, más las reuniones previas que hubo a lo largo de toda la tarde, se determinó que Marcelo Tinelli no solo se haga cargo de un puesto que es nuevo, es ser el tercer vicepresidente de la AFA, sino que además quedaría ya posibilitado de presentarse como candidato a presidente de las próximas elecciones, que serían en marzo del año 2016. Marcelo Tinelli dijo que no tenía, por una cuestión de tiempo, la posibilidad de realizar mano a mano notas con distintos periodistas, por lo tanto hoy brindó en la sala de prensa de San Lorenzo, de donde es el vicepresidente de la institución, una conferencia de prensa. Estoy muy feliz por este acuerdo al que llegamos todos los dirigentes. Lo primero que quiero decir es que acá no hubo ni vencedores ni vencidos. Me parece que acá no había una disputa de dos fracciones políticas, sino acá había una interpretación reglamentaria, que era lo que se iba a hablar. Y agradezco a toda la dirigencia argentina, en nombre mío y de todos los dirigentes, me parece que estamos contentos con eso, que se haya votado por unanimidad el tema de la interpretación reglamentaria. Y que me parecía que era una decisión ya más que nada política, porque había dos maneras de pensar y está bueno que el fútbol argentino tenga la oportunidad de ponerse de acuerdo en esto. A partir de ahí, haber llegado a un acuerdo, porque me parece que hay que trabajar ya en la AFA. Esto no es algo que pueda esperar hasta el 1 de marzo y ya que hay varios dirigentes interesados en participar y en trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino, está bueno que hoy podamos trabajar todos juntos. Hoy es la primera reunión que seguramente voy a tener esta tarde con el presidente de la AFA, con Luis Segura, y vamos a trabajar y vamos a ver
cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar. Nosotros tenemos ganas de saber cómo está la Asociación de Fútbol Argentino. Tenemos algunas ideas también. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo, que sean del agrado también para Luis. Y por supuesto queremos tener claridad y transparencia en todo. Y me parece que eso es el objetivo, y también lo que hemos charlado con algunos dirigentes también, que hoy están manejando la AFA, y ojalá que podamos trabajar. Todos queremos una AFA mejor, una AFA sana, transparente, confiable, con generación de recursos importantes, con control de gastos, con visitantes en las canchas, con vuelta de la familia a los estadios. Me parece que el fútbol argentino se merece un lugar de preponderancia, y el objetivo de todos los que estuvieron en el comité ejecutivo y de todos los dirigentes del fútbol argentino es ese. Por eso digo, acá no veo vencedores y vencidos, sino me parece que hay una interpretación reglamentaria por unanimidad votada, y en esta situación estamos todos habilitados, y me parece que ya que estamos todos habilitados, me parece que está bueno que todos trabajemos por un fútbol argentino mejor desde ahora, o sea, porque me parece que el momento es ya. Es jueves, y como casi todos los jueves, Visión 7 Resumen tiene música en vivo. Tras esta breve pausa, si no la conocen, quédense, una de las mejores voces de la nueva generación de cantantes de nuestro país. Se llama Silvina Moreno y estará tocando aquí en vivo. Ya volvemos.